en A Mi Manera. Bueno, son las 5:36. Los derechos de los niños de Venezuela es nuestro tema del día de hoy, con cifras que son alarmantes. Cifras que además vienen por distintos factores, como la pobreza, el abandono infantil. Hemos visto en las últimas, los últimos meses cómo se hizo frecuente, lamentablemente, recién nacidos abandonados en basureros, ¿no? Niños dejados atrás por el tema de la migración y la violencia, además, que no podemos olvidar, intrafamiliar, que se ha agravado no solamente en Venezuela, sino en el mundo luego de la pandemia. Que hay otros factores también que inciden, insisto, como el tema de la pobreza y la migración. Tengo a Román Camacho en línea, periodista y de sucesos. Román, te saludo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, chévere tener contacto contigo, pero tenso con un poco Un este tema, tema que es muy sensible, sí, ¿no? sí, un tema sensible, un tema delicado y bueno, que esperemos que deje de ocurrir aquí en Venezuela sobre todo. Sí, ¿cuál es tu balance sobre todo porque como tú siempre andas con tu moto desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, dando un recuento de lo que ocurre sobre todo en la ciudad capital? ¿Cómo es el tema de los neonatos abandonados? ¿Qué has Bueno, encontrado por ahí? mira, los casos que se han encontrado, todos, la mayoría han sido hacia el oeste de la ciudad. Estos casos, o sea, es un tema complejo para hablar de él y, oye, hace falta mucho tiempo porque hay unos problemas, ya sean sociales, económicos, psicológicos, o sea, hay muchos factores que afectan en la toma de esa decisión de, sobre todo una madre que está dando a luz y bueno, decide dar a su hijo y más en esa forma, simplemente lo está botando. Se han encontrado dentro de pipotes en el valle, envueltos en sábana, otros se han visto en las riberas del río Guaire, otros han estado simplemente tirados en el basurero y otros, bueno, no han corrido con la misma suerte de que han sido encontrados al momento en que lo dejan, que todavía están con vida, sino que ya han estado o sea, simplemente perdieron la vida o sea, nacieron simplemente para sufrir y morir. Sí, adelante, Candal. No, quería preguntarle, hola, te saludo, Román. ¿Cómo estás, ¿Tienes hermano? algún número, bueno, algunas cifras de niños abandonados el pasado año? ¿Hay algún tipo de Mira, registro en cuanto a eso? no hay ningún tipo de registro. He tenido contacto con los tribunales de protección del niño, niña y adolescente y hasta ahorita no se ha llevado una base de datos de niños abandonados. Ellos han tratado casos de bebés abandonados, de bebés ya que hayan formado parte de la trata de estos bebés, como trata de personas, o que simplemente hayan sido abandonados en alguna iglesia, colegio, etcétera, y la cifra es muy vaga y todavía no se maneja una cifra como tal. Es como que todavía no estamos aceptando que esto está Claro, ocurriendo aquí. Entonces eso es claro. importante que a partir de ahora se esté llevando una base de datos, se esté llevando la información y sobre todo a través de los tribunales de protección del niño, niña y adolescente. Bueno, Román, hay un cálculo aquí, y es muy duro decirlo de esta forma, tiro de pájaro. Hemos por lo menos contabilizado en lo que va de año 4 bebés, ¿no? Lo que he podido constatar en redes sociales, uno que puede hacer como un balance de lo que ustedes van publicando, que ya es una cifra que alarma, ¿no? Es una cifra compleja, ¿no? Y yo quiero preguntarte si pudiéramos determinar un solo factor, ¿qué te da a entender esta tragedia, ¿no? Mira, lo que da a entender esto es más que todo un problema socioeconómico, por así decirlo, porque las personas que se manejan, que están dejando a estos niños en estas situaciones son personas o que están en situación de calle o que no tienen la forma de mantener a un bebé, pero también hay otro factor que es como el psicológico de la falta de educación, que son personas que simplemente no saben que pueden ir a un hospital, dar a luz y al momento que dan a luz, hablar con los doctores y decir, mira, yo no puedo mantener a este niño, quiero darlo en adopción. Y ese bebé pasa lo que es al sistema de adopción a través de los tribunales de protección del niño, niña y adolescente y entra en ese proceso y tiene una posibilidad de vida. Ella por falta de educación o falta de conocimiento o también por una falta de campaña para que muchas personas se enteren que pueden hacer eso, simplemente deciden abandonarlos en la calle. Sí, es lamentable, de verdad que sí. Además, bueno, esos son, bueno, los que se ven, lo que podemos constatar, pero no tenemos idea de los que a lo mejor han sido abandonados y no han sido ni siquiera podido rescatar su cuerpo. Román, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te felicitamos por el trabajo que siempre estás haciendo en la Vale, calle. muchas gracias. Más bien, bueno, esperemos en algún momento tener más tiempo para hablar sobre este tema.
A la vuelta tenemos dos invitados muy importantes aquí en el estudio, Carlos Trapani, abogado y director de SECODAP, para hablar del tema, y el señor Giancarlos Melchiona o Melchiona, abogado y especialista en protección de niños desprovistos de cuidados parentales, para que nos puedan dar mucha más información acerca de un tema tan lamentable que está sufriendo en este momento Venezuela. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Por Onda, la superestación. Bueno, 5:45 de la tarde. Tenemos dos invitados aquí en el estudio. El señor Carlos Trapani, abogado y director de SECODAP, y a Giancarlos Melchiona, abogado y especialista de protección de niños desprovistos de cuidados parentales. Carlos, arrancar contigo sobre la situación en el 2024. Creo que podemos dar un balance con respecto a lo que sucedió en el 2023 y compararlo cómo avanza este año en la vulnerabilidad de nuestros chamos. ¿Cómo lo has visto? Bueno, vivimos un contexto de mucha adversidad para los niños, ¿no? Ser niño hoy día es muy difícil por un contexto institucional, económico, familiar, escolar, que no ofrece garantías de protección. Y este cúmulo de circunstancias hace que los niños tengan muchísimo riesgo de perder el cuidado de su familia, estar en situación de calle, o los hechos que hemos estado narrando, niños que son a muy corta edad, casi recién nacidos, abandonados por sus padres. Entonces, en la medida que lo estructural del país no mejore, estos factores de riesgo van a estar gravitando, ¿no? En la medida que no fortalecemos a la familia, que no fortalecemos el sistema escolar, que no contamos con mecanismos rápidos de respuesta, que no damos asistencia a familias especialmente vulnerables en pobreza extrema, estos problemas se van a ir incrementando progresivamente. Bueno, también saludamos a Giancarlos Melchiona, abogado y especialista en protección de niños desprovistos de cuidados parentales. Es un tema de verdad que a uno, le llega a la fibra, porque no solamente el drama lamentable del bebé y del niño,
sino también uno tiene que imaginarse el drama de la madre para tomar una decisión que primero, doctor, tiene que parir en algún lugar, bueno, desprovisto de ningún tipo de asistencia médica, porque para poder tomar esa decisión entendemos que una vez que toma la decisión de abandonar a un niño en un basurero, dejarlo a la orilla del río Guaire, es decir, es que está pariendo en una esquina o debajo de un lugar escondido, debajo de un puente o en medio de una maleza, porque ella ya me imagino que intentará deshacerse del niño, algo que por supuesto nos imaginamos que por su nivel social ha tomado y educacional ha tomado esa decisión. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por este espacio, por esta invitación. Como bien resumió Carlos Trapani, esto es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y nosotros siempre vamos a ver esto desde el interés superior del niño. A pesar de las circunstancias adversas de que un niño es sometido a esa situación, yo creo que en el fondo hay una falta de apoyo familiar, hay una sociodeprivación muy importante de las personas que pueden o llegan a esa decisión de someter al niño a un contenedor de basura, a pesar de que hay mecanismos que están perfectamente definidos a través de la oficina de adopciones. La madre puede dar el consentimiento, los mismos hospitales a través del trabajo social pueden dar una respuesta para la adopción. A pesar de que yo he sido uno de los detractores del sistema y he visto algún tipo de luz con relación a la actual oficina de adopciones. Ha sido una oficina que ha sido reestructurada y que ha dado respuesta, ha dado ciertos avances respecto a la adopción en Venezuela. Yo digo que es un buen clima para la adopción en Venezuela. ¿Qué pasa con un niño que es sujeto a este tipo de abandono? Es un niño que la primera autoridad, que es la administrativa, el Consejo de Protección, va a tomar una medida de abrigo o una medida si necesita una medida de internación en un hospital, lo va a hacer, y el LIDENA está dando respuestas en cuanto a la adoptabilidad de este niño y está ofreciendo a una terna de candidatos que ya están evaluados, y en un promedio, hemos visto promedios de 2 meses, este niño pasa a una familia, que es una medida permanente de la adopción. Sí, tú sabes que uno escucha mucha gente en Venezuela, y es un tema delicado y lo quiero tratar con mucho respeto, muchos padres o muchas personas deseosas de formar familia, sobre todo adoptar, y encuentran 10.000 dificultades. 10.000 dificultades, y siempre la respuesta es la misma. ¿Cómo es posible que haya tanta dificultad para adoptar a un niño luego que las condiciones donde los tienen es mucho? Uno le puede dar como una mejor garantía, le puede dar un mejor futuro. ¿Por qué hay tanto freno? Es lo que he recogido, Giancarlo, me puedo equivocar. ¿Cuál es la percepción sobre los trámites para adoptar un niño, sobre todo cuando está en un grado de vulnerabilidad? Es que en Venezuela llegamos a la adopción por 3 vías. El consentimiento de la progenitora, que yo digo que ese es el que cuesta más recibir, por lo menos voluntariamente. La progenitora no va a ir al LIDENA a dar el consentimiento, ¿no? Y entonces nos quedan las dos vías restantes, que es la inexigibilidad del consentimiento, porque no se logra ubicar a esta progenitora, y en el evento que se logre ubicar, pero que ella niegue el consentimiento, bueno, nos queda el tercer camino y el más complejo, que es la privación de patria potestad. Hay que extinguir los vínculos con su familia de origen, con sus progenitores. Entonces, eso no le corresponde hacer el LIDENA. Eso es muy complejo porque le corresponde hacerlo al sistema. Un sistema que tiene unos presupuestos empobrecidos, donde no le están dando esa importancia presupuestaria a los funcionarios. De manera que yo creo que es uno de los grandes inconvenientes que se está presentando a nivel del sistema de protección en nuestro país. Por tanto, eso es uno de los grandes elementos que hay que tomar en consideración. Sí, le quería preguntar al doctor Trapani, doctor, en cuanto a las casas hogares, porque entiendo que hay varias casas hogares que han intentado, o al menos intentan, a pesar de las dificultades económicas del país, de albergar este tipo de niños cuando son entregados por partes de las madres. ¿En qué estado están estas casas hogares y qué función tienen con estas casas de adopción que regularmente, o a las que hace mención el doctor Melchiona? Fíjate, hay como 2 comentarios que quiero hacer. El primero, siempre a la prevención. Hay que tratar de prevenir que el niño quede privado de su medio familiar.
y que el niño tenga contacto con sus padres biológicos. Es el mandato que está en la Constitución y en la ley. Y eso exige un conjunto de acciones integradas que le permita superar estas causas estructurales que hace que el niño pierda el cuidado parental o que el niño sea sujeto a un abandono. Eso por un lado. Pero en aquellos casos que ocurre, hay todo un sistema y hay unas entidades de atención que en su mayoría están en manos de sociedad civil. El Estado a través del IDENA tiene algunas entidades de atención también, pero bueno, ahí con los presupuestos limitados, con poco personal, sobre todo contar con servicios especializados de atención psicosocial, atención jurídica, atención pedagógica. Bueno, son como las dificultades cotidianas que viven las entidades de atención con presupuestos muy, muy maltrechos y muy golpeados. Y hay que entender que, si bien es cierto, un niño puede estar en una entidad de atención, hay que buscar una medida mucho más permanente y sobre todo la estabilidad que da una familia. Bien su familia de origen a través de una reunificación familiar, de ser posible, y si no es posible la reunificación familiar, bueno, otra modalidad de cuidado mucho más permanente que puede ser vía de adopción. Las dificultades de la adopción, yo creo que hay una dificultad institucional, ¿no? La complejidad de los procedimientos, la desinformación. Cuando se reforma la LOCNA se centralizan los procesos de adopción y se eliminan las oficinas estadales de adopciones. Y aunado, bueno, con todo el estigma de lo que implica adoptar, es muy complejo porque generalmente los candidatos a adopción buscan bebés de corta edad. Entonces, a la medida que el niño va creciendo, sus posibilidades de adopción se van disminuyendo, sin contar si son adolescentes. Entonces, queremos casi niños a la carta, bueno, para poder iniciar ese proceso de adopción. Entonces hay que hacer todo un trabajo de pedagogía social, de pedagogía familiar, Claro, wow. y entender que todos somos corresponsables y no solo atender la vulneración, que hay que hacerla sin duda. ¿Cómo lo evitamos? Es mucho más fácil la prevención. Sí, justamente hablar del tema de prevención es importante. Giancarlo, tienes un caso personal, no sé si lo quieres comentar, pero hablar un poco sobre la posibilidad, sobre todo la intención de querer cambiar la vida de un niño. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es, según tu experiencia, la forma más correcta de poderlo llevar a cabo? Sí, bueno, yo tengo dos adopciones. Una del hijo de mi esposa, eso es lo que se llama la adopción del hijo del cónyuge. Tuve la bendición de que él estuvo conforme con llevar adelante este proceso, ¿no? Y eso a mí me parece una gran bendición. Y también tuve una segunda adopción respecto a mi sobrinita, ¿no? Ya están felizmente los dos adoptados. Debo decir que el proceso, a pesar de las vicisitudes que ya conocemos, digamos, del pulso que le dé cada operador de justicia, yo digo el cariño que le puede poner, porque vemos diferencias entre un tribunal y otro. Vemos jueces que son expeditos, jueces que son dinámicos, jueces que no lo son, jueces que tienden a ponderar más el formalismo. Y eso va a acarrear, por supuesto, un proceso que la gente no va a quedar encantada, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que mejorar y otras que ya yo veo que hay una oportuna recuperación. Por lo menos veo una oficina ya complementada con equipos multidisciplinarios, donde he visto incoando amparos a favor de esos niños. De verdad que eso nunca lo había visto en todos los años de ejercicio que tengo en este tema. De manera que, bueno, que hay como una intención, pero si eso no se mejora, como dice Trapani, desde lo que es fomentar los derechos de los niños, o sea, con presupuesto, con campañas educativas, vamos a encontrar piedras de tropiezo importantes, ¿no? Eso sucede en todos los países. Vemos que la adopción no es un proceso expedito, porque tienen que descartar ciertas cosas. Bueno, tienen que lograr, primero, que el niño quede en familia de origen, como lo apuntó bien Carlos, y que eso no es una dinámica expedita, porque tú puedes llegar por vía de acogimiento familiar, que aquí lo denominamos colocación familiar, vía excepcional. El 483H de la LOMNA te permite, si tú tienes una colocación familiar decretada a partir de los 2 años, te nace el derecho a adoptar. Pero ese es el camino más difícil. Lastimosamente sigue siendo la excepción, vamos a decir, la que se lleva la mayor estadística. Claro. Pero insisto, la Oficina de Atención está dando grandes cambios en ese sentido y está dando respuesta. Adelante, Candal.
Sí, no, es que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Yo nada más preguntarle al doctor Trapani, ya para cerrar, es que no tenemos mucho más tiempo, que obviamente nos centramos como lo dije al principio, en lo que significa la pérdida de una vida, de un bebé, que es terrible, pero el drama que vive el país en cuanto a las mujeres, esas mujeres que viven desprevistas en unas circunstancias lamentables, que tengan que tomar una decisión de parir solas y tener que abandonar un niño, es un drama auténtico y real que está ahí. Me gustaría una última valoración, doctor Trapani, para poder cerrar el tema. Claro, hay muchas dificultades para el control prenatal de las mujeres. Incluso el acceso a métodos anticonceptivos de la mujer, la atención médica especializada. Entonces, en la medida que esas circunstancias estructurales no se resuelven, el problema va a persistir. Sobre todo la atención psicosocial y el llamado a la ciudadanía, bueno, que en estos casos obligatoriamente hay que hacer la denuncia. Hay que perder el miedo, hay que perder la desesperanza, hay que evitar ser creativo y entender que los niños no son mercancías, y en esos supuestos la denuncia es importante a la instancia más cerca que tenga, que puede ser la policía administrativa, consejos de protección o defensorías del niño. Bueno, gracias Carlos Trapani, abogado y director de SECODAP, también a Giancarlos Melchion, abogado y especialista de protección de niños desprovistos de cuidados parentales. Unas palabras finales, Giancarlos, creo que es válido. ¿Qué le dices, por ejemplo, a quien en tu ejemplo puede encontrar también una esperanza de adopción? Yo creo que se tiene hay muchas personas que se quieren animar a esto y hay que darles esperanza. Yo siempre creo que ver el vaso medio lleno, ¿no? Así es. Si tú le pintas un panorama escabroso al personal, lo vas a hacer renunciar sin ni siquiera tocar la puerta, ¿no? Yo creo que a pesar de las vicisitudes se logra el objetivo. Y hemos visto casos, bueno, que ha costado más tiempo, pero como siempre, nosotros asesoramos a una señora que ella tenía una palabra muy bien. Bueno, eso es un problema legal, pero los niños están aquí protegidos, ¿no? A mí me gustaba mucho su forma de visualizar esto. Yo invito a las personas que así se animen, bueno, que ya su hijo nació, lo que tienen que es cumplir con unos requisitos de ley y animarse a darle esa expectativa a ese hijo de vivir y crecer en familia. Ese hijo que te está esperando, así sí, es. Señor. Es una batalla, no es fácil. Hay que intentarlo, hay que empeñarse en que las cosas se logren más allá de las dificultades que tienen, bueno, este tema que es bastante complejo. Agradecido a ambos por aceptar la invitación. Vamos a cerrar la primera hora y vamos con publicidad. Ay, qué maravilla. Sí. Vamos entonces de una. Llévatelo. Dos periodistas que nos llevan a conocer esta Sonidos